Sean bienvenidos a un nuevo video en el que continúo analizando los episodios del podcast Avatar Desafiando los Elementos, con Janet Barney y Dante Basco como sus anfitriones. Como lo anuncié previamente en mi página de Instagram, de ahora en más uniré 3 episodios del podcast en un solo video. A continuación les dejo los títulos de los 3 episodios que me pasaré hoy junto al minuto exacto en el que comienzo a hablar de cada uno, de modo que como espectadores ustedes puedan elegir qué episodio escuchar o no. Sin más que agregar, comencemos. Historias de origen con Eric Coleman. Janet y Dante se presentan y, antes que nada, Janet habla del fallecimiento de Phyllis Sampler, actriz de voz original para la versión anciana de Toph. Con tristeza, aunque recordando su gran aporte profesional a Toph y a muchos otros personajes de la animación, Janet le dedica este nuevo episodio. Pasando el invitado, Janet y Dante dan introducción a Eric Coleman, quien fue vicepresidente de producción de animación de Nickelodeon entre 2003 y 2008. Janet pregunta a Eric cómo fue el proceso en el que la serie fue concebida, con Eric comentando que al principio ellos estaban concentrados en la serie animada Invasor Sim, con Brian siendo parte de ese equipo, al mismo tiempo que trabajaban mayormente en comedias. Un día, Eric le propuso a Brian crear un nuevo producto televisivo y al poco tiempo Brian llegó junto con Mike y le presentaron 3 artes conceptuales, los cuales recuerda muy bien. Uno es Aang junto al concepto temprano de Appa, otro era de Aang cayendo en medio de una pelea entre maestros fuego y el último era de Aang en estado Avatar. Esas son las primeras piezas que se crearon de Avatar, si bien en ese tiempo no sabían que eso era Avatar, aunque podían imaginarlo. Eric destaca cómo el arte de Brian invita a querer saber más de lo que pasa en el cuadro. Eric comenta cómo en las conversaciones tempranas estaban pensados el trío protagonista y el Señor del Fuego, con él habiendo ideado que sería genial que hubiera un villano que fuera un niño, ya que para él uno de los componentes más importantes de cualquier serie son las relaciones entre los personajes. Con un personaje que tuviera la misma edad que los héroes, se podía explorar eso en un nivel mayor. Eric dice que lo que él hizo fue lanzar el concepto, con Mike y Brian luego presentándole no a un niño con una gran arma que los quisiera muertos, sino en cambio este personaje que tenía distintas matices y su propio arco de redención a través de la serie. Dante Basco pasa a comentar cómo tanto Avatar, el último maestro aire, como La leyenda de Korra son 2 series totalmente diferentes a lo que Nickelodeon tiene acostumbrado a producir. No hay nada parecido en su catálogo y eso es fascinante. Eric concuerda con eso y comenta cómo para él la clave es la creatividad y que la mejor creatividad es esa que genera incomodidad. Eric pasa a comentar cómo creyó en Avatar desde el principio, ya que era una historia muy consciente, con mucha creatividad, pero también muy universal, con Dante y Janet mencionando que se trata del ya tan conocido viaje del héroe, popularmente visto en franquicias como Star Wars y El Señor de los Anillos. Eric dice que Avatar es el tipo de serie que recompensa al espectador, ya que uno crece con los personajes y aprende de ellos. Dante le pregunta cuándo fue la última vez que vio a Avatar y Eric explica que hace poco tuvo el placer de verla con sus 2 hijos, destacando que decidió esperar a que estos crecieran un poco para que pudieran apreciar y entender los caminos de los personajes. Eric pasa a hablar de cómo fueron los orígenes de Toph como personaje. Como ya sabemos, Toph iba a ser originalmente un personaje masculino, pero luego se tomó la decisión creativa de volverla una niña. Eric destaca que nunca se preocuparon por ese tipo de cosas, sino que siempre tuvieron en mente construir la serie de la mejor forma posible y nuevamente habla de la excelente ejecución producida por Mike y Brian. Hablan de cómo personajes como Toph y Azula causaron profundas conexiones entre los personajes que se transmitieron entre los fans. Se destaca mucho cómo Azula es un personaje muy trágico y que ella, si bien tiene su propia historia y su propio arco, sirve principalmente como un componente que representa oposición para el personaje de Zuko y su arco. Dante pregunta cómo es que uno llega a convertirse en productor ejecutivo, qué estudia o cómo es en general el proceso de llegar a un puesto de tanto poder dentro de una compañía de entretenimiento. Eric comenta cómo sus comienzos fueron desde lo más bajo en la ciudad de Nueva York, destacando haber tenido grandes mentores a la vez que mucha suerte de haber trabajado en la producción de Bob Esponja, aprendiendo tanto de las buenas experiencias como de las malas y de la gente que lo rodeaba. También habla de que se vive un ambiente de mucha competencia y que no basta con la pasión, si bien es necesaria, pero que se debe tener una habilidad para elevar esa pasión y trabajar con ella. Eric destaca como algo que ama de la animación es que es muy colaborativa. Janet le menciona la sección del podcast Animal Crossing, preguntándole a Eric
cuál es su animal favorito. Eric menciona que la opción obvia es Appa, destacando mucho los visuales que produce el bisonte volador. Dante le pregunta qué tipo de maestro sería. Eric contesta que sería un maestro aire. Dante y Janet concuerdan que ya lo veían venir dada su personalidad pacífica. Dante pregunta qué tipo de maestros serían sus hijos, con Eric diciendo que uno de ellos sería un maestro aire y el otro un maestro agua. Dante le pregunta cómo ha sido para él el regreso de la conversación sobre la serie durante la pandemia por el COVID-19 en el año 2020. Eric dice sentirse muy feliz y agrega que la serie representa mucho sus creencias personales. Janet le pregunta cuál es la primera relación en la que piensa al oír Avatar, con Eric diciendo Airo y Zuko, describiéndolo como el viaje más satisfactorio y con su reencuentro siendo muy profundo y poderoso. ¿Cómo me perdonas tan fácilmente? Pensé que estabas furioso conmigo. Nunca estuve enojado contigo. Estaba triste porque temía que hubieras perdido el camino. Dante habla de cómo en ese tiempo de grabación Mako ya había fallecido. Cuando grabaron esa escena y la nueva voz de Airo comenzó a hablar, todos en el estudio estaban llorando. Dante menciona cómo la animación y la grabación se complementan de un modo muy mágico en ese momento. Eric concuerda. Janet y Dante agradecen a Eric por esta increíble conversación, Eric lo aprecia y halaga su trabajo en el podcast. Los anfitriones despiden el episodio. El Templo Aire del Sur. El episodio comienza. Janet y Dante comentan que preguntaron por redes sociales a los fans qué locación del libro 1, Agua, les gustaría visitar y hubo una elección masiva, el Templo Aire del Sur. Justamente en este podcast les toca analizar y comentar acerca del episodio en el que se visita dicho lugar. Janet comenta todo lo que pasa durante el episodio en cuestión de unos segundos, diciendo que la clave de este episodio para Aang y Zuko es la relación con el pasado y con el presente, y cómo no es bueno quedarse atascado ni en uno ni en otro, sino que lo mejor es comprender que todos estamos en un viaje y estar dispuestos a enfrentar eso. Hablan de la negación de Aang a entender lo que pasó con su gente, cómo su mente en el fondo sí lo sabía, pero su corazón no, y esa esperanza mantiene su inocencia, más que nada en el principio del capítulo. También hablan de cómo Katara es esa amiga que sabe la verdad e intenta decírselo con delicadeza y cómo uno mismo ha pasado por esa posición incontables veces. De ahí en más, Dante habla de cómo fue trabajar en su día con Jason Isaacs, conocido por dar vida a Lucius Malfoy en la saga de películas de Harry Potter, si bien Dante admite que cuando trabajó con él lo reconoció por su trabajo en la película El Patriota. Dante cuenta cómo años después, cuando se vieron durante el Festival de Cine de Sundance, todos estaban muy emocionados por la serie que habían hecho y no podían parar de hablar sobre ello. Comienzan a hablar sobre la parte intermedia del episodio con los flashbacks a la Era Dorada, según la describe Dante, de los nómadas aire. Destacan el filtro especial dentro de la animación de ese momento y cómo es muy choqueante ver el templo lleno de vida y color mientras que los protagonistas lo visitan siendo ahora un sitio lúgubre y abandonado. Pasan a hablar de Aang, Katara y Sokka entrando al santuario del Templo del Sur, destacando lo increíble que es cómo se muestran tantas estatuas y por lo tanto tantos avatares, lo que significan muchos siglos de historia que contiene el lore de la serie detrás de lo que se está viendo en el momento. Es un mundo mucho más grande y mucho más antiguo de lo que se podría haber pensado. También hablan de cómo, mientras que Katara explica todo lo referido al ciclo de reencarnación de los avatares, Sokka le cuestiona si en verdad cree en todo eso. Eso es una consecuencia de que el mundo estuviera 100 años sin un avatar. La idea de un avatar naciendo en una nación y luego en otra y así sucesivamente es un mito, un cuento de hadas o incluso una creencia religiosa como tantas hay en nuestro mundo y que uno puede elegir si creer o no. De ahí pasan a comentar acerca de la entrada de Momo a la serie y lo divertido que fue el momento. Ante la pregunta de Dante, Janet contesta que en efecto Momo es un animal híbrido. Es una combinación entre un murciélago y un lémur, además de mencionar que así como lo dijo en la entrevista previa que tuvo con ellos, la inspiración para crear a Momo fue el gato de Brian Konietzko, Buddy. Janet menciona cómo Momo iba a ser originalmente un robot llamado Momo 3, último sobreviviente de una antigua civilización tecnológicamente avanzada. Todo esto viene detallado en el libro de arte de la serie. Luego ya comentan sobre Aang persiguiendo a Momo y encontrando el esqueleto del monje Yatso, destacando mucho el alto nivel de oscuridad y emotividad que significa el momento para hacer una serie destinada a niños. Hablan un poco sobre el Agnikai de Zuko y Sao y lo cinemático que fue. También destacan su banda sonora. Mencionan la honorabilidad de Zuko en este momento tan temprano de la serie y el vistazo al gran poder de Airo. Volviendo al Templo Aire, Aang está en estado avatar y se destacan mucho las palabras tan sentidas de Katara para tranquilizarlo. De ahí pasan a comentar sobre la escena final con la integración de Momo a la familia.
Dante comenta que Momo podría ser el último lémur y Appa el último bisonte, a lo que Janet concuerda a medias. Como ya sabemos, esto no es así, y de hecho en la propia serie nunca se comentó que Momo y Appa fueran los últimos lémur y bisonte volador, así que es un punto en el que ambos conductores se equivocaron. Para su sección de momento de control elemental más valioso, Dante elige a Aang abriendo las puertas del santuario, mientras que Janet dice que pensaba que elegiría el momento de Zuko tomando ventaja de Sao durante el Agni Kai, además de decir que aquel también podría ser considerado el momento de no control elemental más valioso, ya que para lograrlo Zuko empleó un movimiento físico que no necesitaba de fuego control. Por su lado, Dante elige como su momento de no control elemental más valioso a Airo deteniendo a Sao cuando este casi ataca a Zuko por la espalda, el cual técnicamente requirió de fuego control ya que un no maestro como Sokka no podría haberlo hecho, pero en el momento fue dado como válido. Como conclusión, Janet habla de cómo el episodio se enmarca en el reconocimiento de la pérdida. Destaca lo difícil que debió ser para Aang entender no solo que lo había perdido todo, sino que eso sucedió hace mucho tiempo. Dante, como es usual, echa una broma al aire sobre Aang teniendo en verdad 112 años y da como concluida su participación. Janet da fin al episodio y se anuncia que en su próxima emisión tendrán un invitado muy especial. Conoce al cast, Jack Decena. Janet presenta este nuevo episodio y a su invitado especial, Jack Decena, actor de voz original de Sokka. Tras recordarles sobre la normativa del podcast de no hablar sobre el futuro y situarse únicamente en lo que llevan analizado de la serie, es decir, los primeros 3 capítulos del libro Agua, los 3 se ponen a jugar con la popular frase de Zuko, That's rough, buddy. la cual se la dice a Sokka cuando este último le cuenta qué pasó con Yue. Janet y Jack le tiran frases inventadas a Dante y este tiene que contestar con su frase. Janet comienza la entrevista preguntándole a Jack cómo se sintió interpretar a Sokka y si hubo momentos de improvisación, cómo fueron, si le pidieron que los haga o si él los hizo por su cuenta y luego quedaron en la serie. Jack dice que no lo sabe ya que no lo recuerda. Según él no lo hacía, pero Dante tiene el recuerdo de que sí, específicamente porque él, y Janet coincide, grababa sus líneas al pie de la letra sin cambiar ni jugar con nada. Conectando con la pregunta de Janet, Dante le habla sobre PJ Byrne, actor de voz de Bolin en La leyenda de Korra, preguntándole si este tomó de él algunos de sus elementos cómicos. Jack asegura que no, que Bolin tiene su propia forma de ser y es único. Janet le pregunta si se conocen y Jack cuenta que sí. En una ocasión fue a hacer una audición a Nickelodeon y ahí estaban Mike y Brian, quienes le presentaron a PJ. Jack cuenta que los co-creadores estaban muy emocionados de ver ese encuentro en la vida real y entonces bromea con que él y PJ comenzarán un podcast juntos donde no haya ningún bloqueo de spoilers y puedan hablar libremente de lo que sea. Hablan un poco sobre el primer encuentro de Sokka con Momo y cómo Sokka quería comerse a Momo. Jack defiende a su personaje diciendo que era un momento de desesperación y luego se pone a bromear con Dante de cómo se podría cocinar y comer a Momo para que sea delicioso. Luego hablan sobre los patatortugas y Jack pregunta si es extraño que cada que se menciona un animal híbrido de Avatar, él piensa en si sería delicioso o no. Janet pasa a preguntarle al invitado del día cómo se siente con respecto a que Sokka comenzara siendo un chico con actitudes machistas que con el paso de la serie fue cambiando y aprendiendo, destacando lo importante que es que ese tipo de mensajes se encuentren en las series, en especial las que están destinadas a los más jóvenes. Jack dice que sin dudas el viaje de Sokka es de mucho aprendizaje y que si la serie se hiciera hoy en día, sería bueno que se mantenga esto de un personaje comenzando con esa actitud para que tuviera el mismo viaje. Dante comenta además cómo mientras grababa tanto con Jack como con Mei, sentía que ellos eran Sokka y Katara en la vida real. También comenta como curiosidad que al momento de grabar ellos estaban juntos en un estudio en Burbank, mientras que la voz de Aang, Zack Tyler Eisen, ya estaba grabada, ya que este había hecho sus líneas con anterioridad en Nueva York, así que para ellos era en verdad Aang, el avatar, ya que no tenían vista física de quien le daba voz. De ahí en más hablan un poco sobre cómo grababan sus escenas de acción, con todos concordando que cuando llega una pelea se meten en el personaje haciendo incluso los movimientos de lucha. Jack divierte en cada momento ya sea con sus explicaciones, memorias e incluso soltando expresiones y gritos que suenan literalmente como Sokka. Janet le pregunta si alguna vez interpretó a un personaje con escenas de acción o que tuviera poderes, con Jack diciendo que no, aunque contando la vez que dio voz a un hipopótamo en la película de Disney Vida Salvaje, la cual no es recordada por prácticamente nadie y quienes la conocen es solamente porque es exactamente la misma trama que tiene Madagascar de DreamWorks. De ahí en más hablan de cómo Jack desde antes de Avatar formaba parte de la familia de Nickelodeon, mientras que para ese momento Dante y Mae Whitman estaban haciendo una serie juntos en Disney Channel, Jake Long, el dragón occidental. Jack cuenta cómo tras grabar el episodio piloto apenas grabaron el libro Agua un año y medio después, y para cuando grababan el libro 2 él ya estaba en la universidad.
Tenía 18 años y tenía que viajar desde la Universidad de California hasta Burbank por su cuenta, siempre llegando tarde. Lo curioso de todo esto es que la UCLA queda a tan solo 23 minutos en auto de Burbank, según datos de Google. Como dato divertido, Dante comenta que una vez se acostumbraron a que llegue tarde, lo que hacían era darle horarios falsos, más tempranos para que así llegara a tiempo, con Jack confirmándolo. Por último, Jack destaca el crecimiento profesional que la experiencia de grabar Avatar le ofreció. De ahí en más, Jack y Dante comienzan a hablar de cómo cuando grabaron la serie aún no se había producido el boom de las redes sociales, así que saber qué tan lejos había llegado la serie o qué tanto había afectado a la audiencia era complicado. Sin embargo, recuerdan bien su primera Comic Con, la cual sucedió cuando ya estaban en el libro 3, cerca del final de la serie. Jack dice que en un principio veía a Sokka como un tonto que hacía chistes y nada más, y que no se esperaba que tuviera un crecimiento a lo largo de la serie, enfrentando desafíos y haciendo algo en verdad memorable con el personaje. Asegura además que se siente muy afortunado de que así fuera. Janet le pregunta a Jack cuál es su pareja favorita, con Jack bromeando al decir que sus favoritas son Sutara y Sokka. Luego de eso alaban el gran personaje que es Suki y Jack y Dante recuerdan la ocasión en la que en un panel entró una docena de chicas vestidas como guerreras Kyoshi. Mientras para Zuko fue algo genial, Jack admite que fue algo atemorizante. Janet le pregunta cuál es su animal híbrido favorito que no se comería, con Jack haciendo mención especial del momento con Fufu Papachón. Dante le pregunta cuál es la combinación que forma a Appa. Jack dice que Appa es una combinación de un bisonte y un largo sofá. Luego dice que Appa es la combinación de un bisonte y las otras dos patas de otro bisonte. Dante le dice la respuesta, una combinación de un bisonte y un manatí, y Jack dice que eso tiene mucho sentido. Janet le pregunta si aún queda algún papel en animación que le gustaría hacer. Jack dice que amaría ser Batman. Dante menciona entonces cómo audicionó muchas veces para ser Robin y que en una ocasión casi obtiene el papel, pero alguien se lo quitó. Ese alguien fue el propio Jack de Sena. Fue para la película animada de 2014 Liga de la Justicia, Atrapados en el Tiempo. Igualmente Dante formó parte de esta dando voz al personaje Karate Kid. Janet destaca como tanto Jack como Dante aún tienen voces capaces de interpretar personajes jóvenes, con Jack comentando que ahora mismo está interpretando a Calum en la serie de Netflix de Dragon Prince. Janet hace su impresión de Batman y dice que más que Batman suena como el personaje de Michael Keaton en la película de 1988 Beetlejuice, con todos riéndose de eso hasta que se dan cuenta de que Keaton en efecto es Batman. Janet le pregunta a Jack qué tipo de maestro sería, con él diciendo que sería un maestro agua, específicamente si es de la tribu agua del pantano. Además asegura que le encantaría ser curandero. Finalmente Jack invita a todos a seguirlo en su Instagram, bromeando que postea una foto de su bebé cada 2 años. Recomienda que todos vean The Dragon Prince por su ADN similar con Avatar. También menciona Chris and Jack, un canal de YouTube que tiene con un amigo. Para cuando Jack quiere compartir información sobre su podcast con PJ Byrne, Janet le asegura que se han quedado sin tiempo. Janet y Dante despiden el episodio anunciando que su próxima invitada será Jenny Kwan, actriz de voz de Suki. Y eso es todo por hoy. Si el video te gustó y quieres más contenido del universo Avatar, no olvides dejar tu like y suscribirte. Hasta la próxima.